La historia de Phantom, parte 9. El despertar al mundo real, el despertar completo. Felicitaciones. Has salido exitosamente de la barrera de entrenamiento. Tu entrenamiento ha concluido oficialmente, liberando todas las restricciones de estadísticas. Ahora puedes usar todas tus habilidades al máximo sin limitaciones. El mensaje apareció en la interfaz de Phantom justo cuando dio su primer paso en el mundo real, pero lo que siguió fue una experiencia que jamás había anticipado. Su cuerpo se sintió como si hubiera sido liberado de pesos invisibles que no se había dado cuenta de que estaba cargando. Durante 3 días de entrenamiento, el sistema MX3000 había estado limitando deliberadamente sus capacidades físicas mejoradas para obligarlo a desarrollar habilidades técnicas y tácticas en lugar de depender únicamente de fuerza bruta y velocidad sobrehumana. Ahora, por primera vez desde su reencarnación, tenía acceso completo a las estadísticas que había elegido durante su encuentro inicial con el sistema. Su fuerza de 2 toneladas sin esfuerzo, y hasta 10 toneladas con máximo esfuerzo, se sintió como poder fluyendo a través de cada músculo. Su velocidad de 20 km por hora normal y 70 km por hora máxima se manifestó como potencial de movimiento que hacía que el mundo pareciera moverse más lentamente a su alrededor. Su resistencia super alta significaba que podía mantener actividad intensa durante 18 horas sin descansar, o 6 horas incluso utilizando su velocidad máxima. Y su durabilidad mejorada, capaz de resistir hasta un misil directo, se sintió como una confianza fundamental en su capacidad de sobrevivir a encuentros que habrían sido letales para cualquier humano normal. Pero la transformación más significativa fue en su superpensamiento. Sin las limitaciones de entrenamiento, su mente ahora podía procesar información a velocidades que rozaban lo sobrenatural, mantener memoria fotográfica perfecta de todo lo que observaba, y desarrollar análisis táctico complejo en fracciones de segundo. El silencio después de la devastación. Phantom se encontró completamente solo en lo que había sido el centro de su mundo durante 3 días intensos. Donde una vez se había alzado su base fortaleza de 5 niveles, esa obra maestra de ingeniería que había construido con sus propias manos mejoradas, ahora solo quedaba un terreno vacío con cimientos de concreto agrietados que parecían haber estado abandonados durante décadas. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Su forja Phantom con hornos industriales de 1800 grados. Sus laboratorios de investigación que habían rivalizado con instalaciones corporativas. Sus sistemas de defensa automatizados que habían convertido un edificio de oficinas en fortaleza impenetrable. Sus reservas de materiales, herramientas de precisión, prototipos experimentales, todo borrado de la existencia. Lo único que permanecía era exactamente lo que había tenido equipado. Su máscara Phantom con todos sus sistemas integrados, su armadura Marquis con mejoras de última hora, sus armas personales forjadas con sus propias manos, y el conocimiento desarrollado durante el entrenamiento. El sistema de inventario funcionaba perfectamente, pero estaba vacío excepto por el equipamiento que había tenido físicamente durante la transición. Sus armas de respaldo, herramientas especializadas, suministros de emergencia, todo había desaparecido junto con la estructura física. Intentando conectar con sistema MX3000, error. Conexión no disponible. Sistema principal desconectado permanentemente. Modo de emergencia activado. El sistema MX3000, que había sido su compañero constante durante 3 días, simplemente ya no existía. Sin consultas instantáneas, sin análisis táctico en tiempo real, sin la voz digital que había guiado su desarrollo. La tienda autónoma descubrió que aún podía acceder a una versión limitada de la tienda MX3000. Tienda MX3000, modo autónomo activado. Sistema principal desconectado. Funciones de compra básicas disponibles. Puntos MX disponibles. 21. Las opciones eran espartanas comparadas con la experiencia integrada anterior. Paquetes de información de emergencia, briefing de situación global actual, 20 MX, análisis de respuesta militar, 25 MX, protocolos de supervivencia civil, 15 MX, ubicaciones de actividad humana, 15 MX, con solo 21 puntos, eligió el briefing más crítico. Compra confirmada. Briefing de situación global actual, 20 MX iniciando transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento. El proceso integró información directamente en su mente en 3-7 segundos. Como absorber años de experiencia comprimidos en un instante. Briefing de situación global actual, integrado día 0, momento 0. El brote Skibidi había comenzado simultáneamente en 47 ciudades principales a las 14:23 GMT. Los primeros Skibidi Toilets aparecieron en áreas urbanas densas, centros comerciales, estaciones de transporte, universidades.
Los primeros reportes fueron descartados como bromas. Vídeos en redes sociales interpretados como contenido viral. Este período de incredulidad duró 4 horas, tiempo durante el cual los Skibidi Toilets establecieron presencia significativa. Día 1 del brote. Las fuerzas militares respondieron con protocolos estándar, desplegando unidades entrenadas para amenazas terroristas o invasiones convencionales. Encontraron algo para lo que ningún entrenamiento los había preparado. Los Skibidi Toilets básicos demostraron resistencia sorprendente a armas pequeñas. Su estructura biológica mecánica híbrida absorbía impactos letales para humanos. Más preocupante, aprendían de cada encuentro, adaptando tácticas y fisiología. En 24 horas, 73% de fuerzas militares iniciales fueron eliminadas, capturadas, o forzadas a retirarse. Día 2, escalación dramática. Los Skibidi Toilets básicos evolucionaron en variantes especializadas a velocidades que desafiaban modelos biológicos, pero consistentes con adaptación dirigida por inteligencia superior. Aparecieron Skibidi Sergeanos con capacidades de comando. Variantes que demostraron comprensión de táctica militar humana, dirigiendo grupos en operaciones que requerían planificación avanzada. Los gobiernos declararon emergencia global, pero estructuras de comando colapsaron cuando los Skibidi Toilets demostraron capacidades de guerra electrónica contra comunicaciones militares seguras. Organizaciones de resistencia civil comenzaron a formarse espontáneamente. Ingenieros, científicos, técnicos desarrollando armas específicamente diseñadas para características Skibidi. Día 3, variantes masivas. Los Skibidi Toilets desarrollaron variantes del tamaño de vehículos blindados. Su inteligencia colectiva alcanzó capacidad de coordinar ataques abarcando distritos urbanos completos. La resistencia civil mostró más éxito que militares convencionales, principalmente porque no estaban limitados por doctrina tradicional y podían innovar rápidamente. Día 4, equilibrio desesperado, situación actual. Los Skibidi Toilets controlaban 60% del territorio urbano mundial, pero expansión contenida por resistencia combinada de militares restantes y grupos de supervivientes organizados. Evidencia creciente de jerarquía de comando centralizada. Reportes no confirmados de variantes con inteligencia individual rivalizando estrategas militares. Rumores de entidad líder conocida como G-Man coordinando invasión global. La primera evaluación del terreno real Phantom dedicó 2 horas a reconocimiento exhaustivo usando cada sensor de su máscara, cada sistema de su armadura, y su superpensamiento funcionando sin restricciones por primera vez. El paisaje era devastación en escala que trascendía cualquier conflicto histórico. No había edificios intactos en radio de 5 kilómetros. Estructuras parcialmente en pie mostraban daños que contaban historias de batallas libradas con intensidad desesperada. Pero la devastación era sistemática, no caótica. Evidencia de campaña militar organizada con objetivos específicos. Edificios atacados en secuencias que maximizaron daño a infraestructura crítica mientras conservaron estructuras útiles para ocupación. Redes de transporte interrumpidas en puntos que harían reconexión difícil pero no imposible. Sistemas de servicios públicos dañados de maneras que sugerían comprensión íntima de infraestructura urbana moderna. El análisis de recursos. El mundo real operaba según reglas completamente diferentes. Recursos útiles no estaban convenientemente organizados en instalaciones intactas. Estaban dispersos entre escombros, dañados, contaminados por residuos de combate. Metales distorsionados por calor extremo hasta el punto donde recuperación requeriría procesamiento industrial que no tenía. Componentes electrónicos dañados por pulsos electromagnéticos, corrompidos más allá de reparación con herramientas básicas. Agua potable y alimentos presentaban desafíos. Sistemas municipales severamente dañados, fuentes naturales contaminadas por químicos industriales liberados durante destrucción de instalaciones. Los primeros sonidos de guerra. A las 9:34 horas, Phantom escuchó su primer intercambio de combate auténtico. Sonido del noreste, 8 kilómetros de distancia, intenso suficiente para hacer vibrar el suelo. Su superpensamiento analizó características acústicas, descomponiendo caos auditivo en componentes categorizables. Estacato de ametralladoras pesadas calibre 50 en ráfagas sostenidas, sonido profundo de lanzadores de granadas automáticos, silbido de rockets antitanque seguido por explosiones contra objetivos blindados, y dominando todo. Rugido combinado de múltiples Skibidi Toilets grandes. Los sonidos Skibidi no eran caóticos. Había patrones sugiriendo comunicación coordinada, timing indicando tácticas planificadas, variaciones sugiriendo diferentes tipos trabajando en roles especializados.
La detección de emergencia. Sus sistemas de comunicación interceptaron señal de transmisión de emergencia que activó protocolos de alerta en su máscara. Alerta de emergencia detectada. Análisis de señal en progreso. Origen. Fuerzas militares locales. Contenido. Evacuación civil en progreso. Coordenadas 2, 3 km noreste. La transmisión era fragmentada pero clara. Unidades Bravo y Charlie, evacuación civil en sector 7 bajo ataque directo, múltiples contactos hostiles. Skibidi, tamaños variando desde básicos hasta, Dios mío, ese tiene que ser clasificación sargento superior. Solicitamos apoyo inmediato, civiles atrapados en edificio residencial. La decisión de intervención. Por primera vez desde salir de la barrera, Phantom enfrentó decisión táctica real. Podía. 1. Dirigirse hacia combate para recopilar inteligencia. 2. Evitar conflicto para mantener neutralidad. 3. Intervenir para asistir. Evacuación civil. Su análisis fue rápido pero comprensivo. Civiles en peligro inmediato representaban oportunidad de obtener información de primera mano sobre capacidades Skibidi reales, mientras demostraba que no era amenaza para supervivientes humanos. Decidió intervenir. El movimiento hacia el conflicto. Phantom se movió hacia el noreste utilizando capacidades físicas completas por primera vez. Su velocidad de 70 km por hora en terreno urbano destruido requería navegación que habría sido imposible para humano normal, pero sus reflejos mejorados y análisis predictivo de su máscara le permitieron mantener velocidad máxima incluso a través de escombros complejos. El viaje de 2-3 kilómetros tomó exactamente 4 minutos y 17 segundos, tiempo durante el cual interceptó comunicaciones adicionales que pintaron imagen de situación táctica. Contacto confirmado, al menos 12 Skibidi básicos en formación de ataque coordinado. Sergeant Class identificado en flanco este. Repito, tenemos Sergeant Class. Munición convencional mostrando efectividad limitada. Necesitamos armas pesadas. Edificio residencial, aproximadamente 40 civiles atrapados en pisos superiores. La primera vista del desastre real llegando a posición elevada, que le proporcionó vista clara del conflicto. Phantom presenció su primera batalla real entre fuerzas humanas y Skibidi Toilets. La escena ante él era caos controlado que demostraba tanto coraje humano como la amenaza real que representaban los Skibidi Toilets. Un edificio residencial de 8 pisos, claramente vivienda civil que había sido convertida en punto de evacuación, estaba bajo asedio por grupo de Skibidi Toilets que variaban desde variantes básicas del tamaño que recordaba hasta un Sergeant masivo que era fácilmente el doble del tamaño de cualquier cosa que había enfrentado durante entrenamiento. Las fuerzas humanas, las fuerzas militares defendiendo la evacuación eran combinación de unidades regulares y lo que claramente eran voluntarios civiles que habían sido armados con cualquier arma que pudieran obtener. Soldados regulares operaban con rifles M4, algunos con lanzagranadas acoplados, y había equipo de 2 hombres con ametralladora M240 proporcionando fuego supresivo desde posición en azotea. Su entrenamiento era evidente en sus movimientos y coordinación, pero también era claro que estaban luchando contra enemigos para los que no habían sido preparados. Los voluntarios civiles eran más improvisados pero no menos determinados. Phantom pudo ver ingenieros que habían modificado equipo industrial en armas, mecánicos que habían convertido herramientas en armas, incluso lo que parecían ser maestros y oficinistas que habían aprendido a manejar armas de fuego desde que comenzó el brote. Los Skibidi Toilets en acción real. Los Skibidi Toilets que Phantom observó eran significativamente más formidables que cualquier cosa que había enfrentado durante simulación, no porque fueran inherentemente más poderosos, sino porque estaban operando en condiciones del mundo real con consecuencias reales. Las variantes básicas, aproximadamente una docena de ellas, se movían con coordinación que demostraba genuina inteligencia táctica. No simplemente cargaban hacia adelante como bestias sin mente. En cambio, utilizaron escombros de edificios como cobertura, alternaron ataques para mantener a las fuerzas humanas desequilibradas, y demostraron clara comprensión de capacidades y limitaciones de armas humanas. Sus distintivos cuerpos inferiores de taza de inodoro proporcionaban protección sorprendente contra fuego de armas pequeñas, mientras sus brazos mecánicos les permitían manipular el ambiente en formas que creaban ventajas tácticas. Pero dominando la batalla estaba el Skibidi Toilet Sergeant, que era diferente a cualquier cosa de la simulación. Esta criatura era masiva, aproximadamente 3 metros de altura y proporcionalmente más ancha, con blindaje que claramente había sido improvisado de partes de vehículos militares. Sus dientes eran notablemente más grandes y más agresivos, y sus ojos mostraban inteligencia que era inconfundiblemente individual en lugar de puramente colectiva.
La coordinación Skibidi. Lo que hacía a los Skibidi Toilets verdaderamente peligrosos no eran capacidades individuales, sino la clara evidencia de coordinación sofisticada. El Sergeant claramente dirigía variantes básicas a través de combinación de señales de audio, variaciones en sus rugidos distintivos, y señales posicionales que comunicaban información táctica. Phantom pudo observar que cuando fuerzas humanas concentraban fuego en una área, Skibidi Toilets en otras áreas avanzarían. Cuando humanos intentaban reposicionarse, coordinación Skibidi cambiaría para cortar rutas de escape. Era nivel de inteligencia táctica que requería estructura de liderazgo, capacidades de planificación, y comunicación en tiempo real que confirmaba que estas criaturas no eran simples animales o máquinas sin mente. La situación de los civiles en edificio bajo asedio, Phantom pudo ver civiles presionados contra ventanas de pisos superiores. Hombres, mujeres, niños, ancianos, sección transversal completa de población urbana que había sido atrapada cuando el brote excedió toda planificación de contingencia. Su terror era visible incluso desde la distancia, pero también era claro que no estaban en pánico. Alguien dentro del edificio los había organizado, manteniéndolos alejados de pisos inferiores donde la lucha era más intensa, y presumiblemente coordinando con fuerzas militares intentando rescate. Pero la situación se deterioraba rápidamente. El edificio mostraba daño que sugería que no resistiría asalto sostenido, y fuerzas humanas se estaban quedando sin munición mientras Skibidi Toilets no mostraban signos de fatiga o retirada. El primer rescate Phantom tomó la decisión de que su primera intervención directa en el mundo real sería operación de rescate que podría demostrar sus capacidades mientras ayudaba a preservar vida humana. Utilizando capacidades de sigilo de su armadura y sistemas de análisis de su máscara, identificó aproximación táctica que le permitiría alcanzar el edificio sin ser detectado por ningún bando hasta que estuviera listo para actuar. Su plan era simple pero requería ejecución precisa. Eliminar Skibidi Toilets amenazando integridad estructural inmediata del edificio, crear ruta de escape para civiles, y extraerse antes de que fuerzas humanas pudieran identificarlo como amenaza potencial. Moviéndose con velocidad y sigilo que habría sido imposible sin sus capacidades mejoradas, Phantom se posicionó para máxima ventaja táctica. Sus hojas Phantom se materializaron en sus manos desde sistema de inventario, pulsando con patrones LED azules que habían sido optimizados no solo para estética sino para guerra psicológica. Sus puños truenos se cargaron al 60% de capacidad, suficiente para entregar ataques eléctricos incapacitantes, pero no suficiente para causar daño permanente al sistema de su armadura. La primera intervención, la entrada de Phantom al combate, fue diseñada para ser rápida, decisiva, y misteriosa. Quería eliminar amenaza inmediata a civiles sin revelar sus capacidades completas o crear situación que forzaría a fuerzas humanas a tratarlo como enemigo. Su primer objetivo era Skibidi Toilet básico que estaba intentando socavar soporte estructural del edificio. Un solo golpe con hoja Phantom, guiado por sistemas de puntería de precisión en su máscara, cortó sistemas de control primarios. La criatura colapsó inmediatamente, pero a diferencia de enemigos de simulación, no se desintegró en píxeles azules. En cambio, permaneció como recordatorio físico de que la muerte en el mundo real era permanente y desordenada. Skibidi Toilet básico eliminado. .mx ganados. 15 nota. Enemigo real, no simulación. Antes de que otros Skibidi Toilets pudieran reaccionar a la eliminación súbita de su aliado, Phantom ya se había movido a segunda posición. Su velocidad mejorada le permitió aparecer como borrón de movimiento que era difícil para sensores Skibidi rastrear. Segunda y tercera eliminaciones siguieron en rápida sucesión. Cada golpe fue calculado para máxima eficiencia, ataques únicos que cortaron sistemas de control mientras entregaban retroalimentación eléctrica que causó apagado completo. La reacción de las fuerzas humanas inicialmente pensaron que sus propias armas habían vuelto súbitamente más efectivas. Pero cuando Phantom brevemente se volvió visible durante cuarta eliminación, reacciones fueron inmediatas y variadas. Personal militar instintivamente comenzó a rastrearlo con armas, pero mantuvieron fuego cuando se dieron cuenta de que estaba eliminando Skibidi Toilets en lugar de atacar humanos. Voluntarios civiles señalaron y gritaron, algunos en emoción, otros en alarma. ¿Quién es ese? Está matando a los Skibidi. ¿Es uno de nosotros? Nunca he visto armadura como esa. El enfrentamiento con el Sergeant, el Skibidi Toilet Sergeant, reconoció que alguien o algo estaba sistemáticamente eliminando a sus subordinados y volteó su atención del asalto al edificio a identificar la nueva amenaza. Cuando vio a Phantom, la reacción fue inmediata e inteligente.
En lugar de cargar ciegamente, Sergeant comenzó análisis táctico, moviéndose a posición que proporcionaría cobertura mientras mantenía supervisión del campo de batalla. Su inteligencia era claramente individual en lugar de colectiva. Phantom pudo observar proceso de toma de decisiones que sugería que esta criatura era capaz de pensamiento táctico independiente rivalizando oficiales militares humanos. Skibidi análisis de amenaza iniciado, vocalizó Sergeant en voz que era mucho más articulada que variantes básicas. Combatiente desconocido detectado. Nivel de amenaza, máximo. La batalla táctica enfrentamiento con Sergeant era fundamentalmente diferente de cualquier cosa que Phantom había experimentado durante entrenamiento. Este no era oponente programado calibrado para su desarrollo. Este era enemigo inteligente que estaba activamente tratando de matarlo usando todos los recursos disponibles e inteligencia táctica. Primer ataque del Sergeant fue asalto coordinado que demostró comprensión de capacidades de Phantom basado en breve observación. En lugar de confrontación directa, dirigió Skibidi Toilets básicos restantes a atacar desde múltiples direcciones mientras se movía a posición de flanqueo. Respuesta de Phantom requirió utilización de todas capacidades mejoradas simultáneamente. Su velocidad permitió evasión de ataques coordinados. Su fuerza le permitió usar escombros de edificio como armas improvisadas. Su durabilidad le permitió absorber golpes de refilón que habrían sido debilitantes para humano normal. Pero más críticamente, su superpensamiento operando sin restricciones permitió análisis táctico en tiempo real que lo mantuvo adelante del ciclo de planificación del Sergeant. La eliminación del Sergeant. Eliminación final del Sergeant requirió innovación en tiempo real. Blindaje de la criatura e inteligencia táctica hicieron asalto directo inefectivo. En cambio, Phantom utilizó factores ambientales que no habían estado disponibles durante simulación. Identificando debilidad estructural en fachada del edificio que crearía colapso controlado, Phantom usó puños trueno para entregar carga eléctrica precisamente calibrada que desestabilizó viga de soporte. Caída de escombros resultante atrapó a Sergeant en posición que lo dejó vulnerable a golpe final con ambas hojas Phantom simultáneamente. Skibidi Toilet Sergeant eliminado. MX ganados. 75 bonus por innovación táctica. Más 25 MX. La evacuación exitosa con amenaza Skibidi inmediata eliminada. Fuerzas humanas pudieron organizar evacuación rápida de civiles del edificio. Phantom observó desde posición elevada cómo hombres, mujeres, niños y ancianos fueron eficientemente movidos a ubicaciones más seguras bajo protección de personal militar restante. El alivio en sus rostros era profundo. Estas eran personas que genuinamente habían creído que iban a morir en los próximos minutos, que habían sido salvadas por intervención que no podían entender completamente pero que podían apreciar. Total de vidas civiles preservadas. 43 individuos incluyendo 8 niños menores de 12 años. Pero incluso mientras observaba evacuación exitosa, Phantom estaba procesando inteligencia táctica que sería crucial para sus operaciones futuras. La recopilación de inteligencia durante su breve enfrentamiento, Phantom había reunido inteligencia sustancial sobre capacidades del mundo real tanto de fuerzas humanas como de Skibidi Toilets. Evaluación de fuerzas humanas. Entrenamiento militar adecuado para guerra convencional pero inadecuado para características Skibidi, voluntarios civiles mostrando adaptabilidad y coraje notables, preocupaciones de munición y suministros limitando efectividad operacional, sistemas de comunicación funcionales pero potencialmente vulnerables a interferencia Skibidi, moral alta a pesar de naturaleza abrumadora de amenaza. Evaluación de Skibidi Toilets. Variantes básicas significativamente más durables e inteligentes que versiones de simulación. Enemigos clase Sergeant poseen inteligencia táctica individual rivalizando oficiales humanos. Coordinación demuestra estructura de comando pero también muestra vulnerabilidades cuando comando es eliminado. No evidencia de capacidades sobrenaturales. Todas habilidades observadas dentro del reino de híbrido biológico mecánico. Eliminación genera puntos MX reales, confirmando que sistema de recompensas aún funcional. La retirada estratégica con rescate inmediato completado e inteligencia valiosa reunida. Phantom tomó decisión de retirarse antes de que fuerzas humanas pudieran intentar contacto detallado. Su objetivo había sido demostrar que no era amenaza mientras reunía inteligencia operacional, ambos objetivos logrados. Su retirada fue tan rápida y misteriosa como su intervención había sido. Utilizando velocidad mejorada y capacidades de sigilo, desapareció entre ruinas de edificios antes de que fuerzas humanas pudieran organizar persecución o contacto extendido.
Pero mientras se alejaba del sitio de rescate, Phantom ya estaba procesando implicaciones de lo que había observado y planeando sus próximos movimientos en este mundo mucho más complejo y peligroso. Continúa en segunda mitad, estadísticas de primera mitad. Skibidi Toilets eliminados. 5, 4 básicos, 1 Sergeant, puntos MX ganados. 115 total, civiles rescatados. 43 personas, inteligencia recopilada. Sustancial. Tiempo en mundo real. 6 horas, 23 minutos. La historia de Phantom, parte 9. El despertar al mundo real, segunda mitad, las reflexiones inquietantes. Phantom se alejó del sitio de rescate con su velocidad mejorada de 70 km por hora, atravesando las calles destruidas mientras su mente procesaba información que lo perturbaba profundamente. Los edificios colapsados y los escombros pasaban como borrones a su alrededor, pero su atención estaba completamente enfocada en las inconsistencias que había observado durante el combate. Después de recorrer 8 kilómetros desde el hospital, se detuvo en los restos de lo que había sido un centro comercial. La estructura de acero retorcida proporcionaba cobertura adecuada mientras organizaba sus pensamientos. Se sentó entre los escombros, quitándose su máscara Phantom para limpiar los sensores, y comenzó el análisis más crítico de su existencia reencarnada. El análisis de las inconsistencias. Su superpensamiento, operando sin restricciones por primera vez, comenzó a procesar todos los datos que había recopilado desde su despertar en el mundo real. Cada detalle, cada observación, cada intercambio de combate fue examinado meticulosamente. Algo no cuadra, murmuró, su voz resonando extrañamente en el silencio postapocalíptico. Algo está fundamentalmente mal con esta línea de tiempo. El informe que había comprado con sus puntos MX había sido específico sobre la progresión del brote. Día 0. Aparición simultánea. Día 1. Resistencia militar convencional fallida. Día 2. Primeras variantes especializadas. Día 3. Variantes masivas. Día 4. Equilibrio desesperado con 60% de territorio controlado por Skibidi Toilets. Pero lo que había presenciado contradecía esa progresión de manera fundamental. El problema de los Skibidi Sergeants. Phantom recordó vívidamente su encuentro con el Skibidi Sergeant que había eliminado durante el rescate. Esa criatura no era simplemente una variante básica evolucionada como sugería el informe. Era algo completamente diferente. Según la información que compré, los Skibidi Sergeants deberían aparecer como evolución natural después de varios días de combate, reflexionó, activando su memoria fotográfica perfecta para revisar cada segundo del enfrentamiento. Pero ese Sergeant que enfrenté, tenía armadura improvisada de partes de vehículos militares. Eso requiere no solo inteligencia táctica, sino comprensión de ingeniería, metalurgia, y adaptación de materiales. Su análisis se profundizó. Durante el entrenamiento, había estudiado extensivamente la progresión de amenazas Skibidi según los datos disponibles. Los Skibidi Toilets básicos deberían ser criaturas impulsivas, operando principalmente por instinto colectivo con inteligencia limitada. Los Sergeants deberían emerger como líderes naturales después de semanas de conflicto, no días. Más problemático aún, continuó su razonamiento, ese Sergeant demostró planificación táctica que rivalizaba oficiales militares humanos experimentados. Coordinó ataques múltiples, utilizó terreno para ventaja, y adaptó estrategia en tiempo real basado en mis movimientos. La cuestión de la inteligencia colectiva vs individual. Phantom se puso de pie y comenzó a caminar en círculos mientras procesaba las implicaciones. Su memoria perfecta le permitió revivir cada momento del combate, analizando patrones de comportamiento que había observado. En los vídeos originales de Dafuk. Boom. Los Skibidi Toilets básicos eran predominantemente tontos individualmente, dependiendo de inteligencia colectiva para coordinar. Incluso cuando aparecían variantes más inteligentes, tomaba tiempo considerable para que desarrollaran capacidades tácticas sofisticadas. Recordó específicamente la progresión que conocía de la serie original. Los primeros Skibidi Toilets eran prácticamente bestiales, cargando directamente contra objetivos sin consideración táctica. Los Sergeants, cuando finalmente aparecían, marcaban punto de inflexión donde la inteligencia individual comenzaba a emerger dentro de la especie. Pero aquí, en el día 4 del brote, estoy enfrentando Sergeants que no solo poseen inteligencia individual, sino que han desarrollado capacidades de ingeniería improvisada. Eso sugiere meses de desarrollo, no días. El enigma del G-Man. Su análisis se dirigió hacia el aspecto más perturbador de todo el escenario.
Según el informe, había rumores no confirmados de una entidad líder conocida como G-Man coordinando la invasión global. Pero Phantom sabía, por su conocimiento de la serie original, que G-Man debería ser G-Toilet, el líder supremo de los Skibidi Toilets. Si G-Toilet realmente está operando desde el día cero, eso explicaría la coordinación global simultánea, reflexionó. Pero según la cronología que conozco, G-Toilet no debería tener esas capacidades organizacionales tan temprano. Su inteligencia y poder crecían gradualmente a través de la serie. Phantom recordó que en la serie original, G-Toilet comenzaba como amenaza significativa pero limitada, evolucionando a través de múltiples encuentros y derrotas hasta convertirse en estratega maestro capaz de coordinar operaciones globales. A menos que mi presencia aquí haya alterado algo fundamental. La teoría de la alteración temporal. Su superpensamiento comenzó a formular teoría que explicaría todas las inconsistencias que había observado. Era especulativa, pero era la única explicación que hacía sentido de todos los datos disponibles. ¿Qué pasaría si mi reencarnación en este mundo no fuera coincidencia temporal, sino causal? Se preguntó. ¿Qué pasaría si mi llegada hubiera provocado aceleración en el desarrollo de la amenaza Skibidi? La teoría tomaba forma rápidamente en su mente. Si el sistema MX3000 lo había colocado específicamente en este mundo como respuesta a una amenaza creciente, era posible que su misma existencia hubiera sido detectada por las fuerzas controladoras de los Skibidi Toilets. G-Toilet, si realmente está operando con inteligencia completa desde el inicio, podría haber detectado mi presencia como anomalía. Eso explicaría por qué los Skibidi Toilets están desarrollándose más rápidamente que lo esperado. No están siguiendo su progresión natural, están siendo dirigidos por inteligencia superior que reconoce amenaza externa. Las implicaciones futuras. Si su teoría era correcta, las implicaciones eran profundas y aterradoras. En lugar de enfrentar progresión gradual de amenaza como en la serie original, estaría enfrentando enemigos que evolucionaban activamente para contrarrestar específicamente su presencia. Eso significaría que los famosos trípodes voladores con láseres que deberían aparecer semanas o meses después podrían manifestarse mucho antes, murmuró, sintiendo escalofríos que no tenían nada que ver con la temperatura del aire. Recordó los Flying Skibidi Toilets de la serie original, variantes aéreas equipadas con láseres devastadores que marcaban escalación mayor en la guerra. Si G-Toilet estaba acelerando desarrollo para responder a su presencia, esas amenazas podrían aparecer en días en lugar de semanas. Más preocupante, si G-Toilet tiene acceso completo a su inteligencia desde el inicio, podría estar desarrollando variantes que nunca existieron en la serie original. Variantes diseñadas específicamente para eliminar amenazas como yo. La comprensión del mundo real. Phantom se detuvo en su caminata circular, una realización final cayendo sobre él como peso físico. Durante todo su análisis, había estado comparando este mundo con la serie de YouTube que conocía. Pero había estado cometiendo error fundamental. Esto no es la serie de Dafuk. Boom. Dijo en voz alta, su voz llena de comprensión inquietante. Esto es mundo real que simplemente comparte elementos con esa serie. En mundo real, las limitaciones narrativas no existen. En la serie original, los Skibidi Toilets estaban limitados por necesidades de entretenimiento, duración de episodios, y presupuesto de animación. Dafuk. Boom. Tenía que balancear espectáculo con recursos disponibles, crear progresión que mantuviera interés de audiencia, y trabajar dentro de restricciones de Source Filmmaker. Pero aquí, en mundo real, no hay limitaciones creativas o presupuestarias. Si G-Toilet quiere crear ejército de 1000 Sergeants armados en día 4, no hay nada que lo detenga excepto recursos físicos y tiempo. La realización aterradora. La comprensión final fue como golpe físico. Phantom se sentó pesadamente sobre bloque de concreto agrietado, procesando implicaciones completas de su situación. Los Skibidi Toilets no están limitados por narrativa de YouTube. Están limitados solo por física real y recursos disponibles. Y con G-Toilet dirigiendo desarrollo desde día cero con inteligencia completa, pueden estar evolucionando exponencialmente más rápido que cualquier cosa mostrada en vídeos originales. Eso explicaría el estado de devastación que había observado. En la serie original, destrucción era gradual, mostrando batallas específicas y áreas de conflicto. Pero aquí, destrucción era total y sistemática, sugiriendo campaña coordinada ejecutada con eficiencia militar profesional. No es cuestión de si aparecerán los cameramen, speakermen, y television men, realizó. Es cuestión de si aparecerán antes de que G-Toilet complete cualquier plan que esté ejecutando.
En la serie original, la Alianza surgía como respuesta natural a amenaza Skibidi, desarrollando tecnología y tácticas para contrarrestar cada escalación enemiga. Pero si los Skibidi Toilets estaban evolucionando más rápido que lo previsto, la Alianza podría estar llegando a guerra que ya había sido perdida. La decisión de preparación con su análisis completo, Phantom tomó decisión que determinaría curso de todas sus acciones futuras. No podía depender de cronología que conocía de la serie original. Tenía que prepararse para amenazas que podrían aparecer semanas o meses antes de lo esperado, o amenazas que nunca habían existido en material original. Necesito base de operaciones que pueda resistir lo que sea que G-Toilet esté planeando, decidió. Y necesito desarrollar capacidades que puedan enfrentar amenazas que van más allá de cualquier cosa mostrada en los vídeos. Se puso su máscara Phantom, sintiendo sistemas iniciarse y proporcionando información táctica en tiempo real. Era hora de dejar atrás el análisis y comenzar preparación seria para guerra que prometía ser más brutal e impredecible que cualquier cosa que hubiera imaginado. La búsqueda de nueva base con sus inquietudes teóricas organizadas pero sus preocupaciones prácticas intensificadas, Phantom comenzó búsqueda sistemática de ubicación para base de operaciones que pudiera servir como fortaleza, laboratorio, y refugio durante escalación que sabía que venía. Sus criterios eran específicos y no negociables. Necesitaba ubicación que proporcionara aislamiento táctico, distancia suficiente de rutas de transporte principales para evitar detección casual, pero accesibilidad para operaciones de recolección de recursos. Defensibilidad natural. Características geográficas que proporcionaran ventajas defensivas contra ataques terrestres y posiblemente aéreos. Capacidad de expansión. Espacio subterráneo o capacidad de excavación para crear instalaciones extensas sin comprometer perfil superficial. Acceso a recursos. Proximidad a áreas urbanas para recolección de materiales, pero suficientemente alejado para evitar patrullaje esquive irregular. Rutas de escape múltiples. Varias opciones de evacuación en caso de que base fuera comprometida. El descubrimiento de la mina después de reconocimiento de 18 horas, que lo llevó a través de 40 kilómetros de territorio variado, Phantom encontró ubicación que cumplía todos sus requisitos. Mina de carbón abandonada situada en colinas boscosas 25 kilómetros al noreste del centro urbano principal. La mina había sido operación significativa, con túneles que se extendían 3 kilómetros bajo tierra en red compleja de galerías, pozos, y cámaras. Infraestructura superficial incluía edificios de procesamiento, oficinas administrativas, y sistemas de ventilación que habían sido abandonados pero permanecían estructuralmente sólidos. Ubicación identificada. Mina Blackstone coordenadas. Clasificadas estado. Abandonada 8 años. Túneles principales. 12 kilómetros de longitud total. Profundidad máxima. 180 metros bajo superficie. Accesos superficiales. 7 entradas conocidas. La mina proporcionaba ventajas tácticas excepcionales. Túneles ofrecían protección natural contra ataques aéreos y artillería. Múltiples niveles permitirían construcción de instalaciones especializadas sin interferir entre sí. Sistemas de ventilación existentes podrían ser modificados para proporcionar aire fresco y escape de humos industriales. Más importante, ubicación había sido olvidada. Mapas gubernamentales la mostraban como sellada por razones de seguridad, pero sellos eran ceremoniales, diseñados para mantener alejados civiles curiosos en lugar de proporcionar seguridad real. La evaluación inicial Phantom pasó 12 horas explorando túneles con linternas LED de alta intensidad integradas en su máscara. Lo que descubrió superó sus expectativas más optimistas. Los túneles principales eran suficientemente anchos para permitir movimiento de vehículos pequeños. Cámaras de almacenamiento podían ser convertidas en talleres especializados. Pozos verticales proporcionarían acceso rápido entre niveles. El sistema de rieles abandonado podría ser restaurado para transporte eficiente de materiales pesados. Evaluación preliminar completada. Capacidad de base. Excelente defensabilidad. Superior potencial de expansión. Ilimitado detección enemiga. Extremadamente baja recomendación. Establecer base inmediatamente. Phantom eligió cámara central situada a 60 metros bajo tierra como ubicación para instalaciones principales. La cámara era naturalmente defendible, con único acceso a través de túnel que podría ser fortificado fácilmente. Techo de roca sólida proporcionaría protección contra ataques desde superficie, mientras paredes de piedra natural absorberían sonido de actividad industrial.
El salto temporal. Día 8. 4 días después de su decisión de establecer nueva base, Phantom había transformado sección significativa de mina abandonada en complejo de operaciones que rivalizaba a instalaciones militares profesionales. Sus días habían estado llenos con actividad constante. Excavación, construcción, recolección de recursos, y operaciones de rescate nocturnas que había continuado realizando para civiles atrapados. Durante estos 4 días intensos, había operado con descanso mínimo, aprovechando su resistencia sobrehumana y capacidades regenerativas mejoradas. Cuando fatiga amenazaba su eficiencia, utilizaba períodos de descanso activo donde su cuerpo recuperaba mientras su mente continuaba planificando y organizando. Las operaciones nocturnas durante horas de oscuridad, cuando actividad Skibidi disminuía pero no desaparecía completamente, Phantom había realizado serie de operaciones de rescate que establecían su reputación como fantasma protector entre supervivientes dispersos. Noche 1. Rescate de familia de 5 personas atrapadas en edificio de apartamentos cerrado. Eliminó silenciosamente 12 Skibidi Toilets básicos que habían establecido nido en primer piso. Noche 2. Evacuación de hospital pediátrico donde 40 niños y personal médico resistían asedio de grupo Skibidi coordinado. Operación requirió eliminación de Sergeant 15 básicos sin alertar refuerzos cercanos. Noche 3. Asistencia a convoy militar que transportaba civiles hacia zona segura cuando fueron emboscados. Phantom proporcionó fuego de apoyo que permitió escape exitoso de 120 personas. Noche 4. Infiltración de estación de metro convertida en prisión Skibidi donde 30 civiles estaban siendo retenidos. Liberación requirió innovación táctica usando sistemas eléctricos urbanos para crear diversión. Estadísticas de operaciones nocturnas. Civiles rescatados. 195 personas, Skibidi Toilets eliminados. 89, 76 básicos, 13 Sergeants, puntos MX ganados. 1,847 total, detección enemiga. 0 incidentes, bajas civiles. 0. La construcción de base durante horas de luz diurna, cuando operaciones de rescate eran demasiado riesgosas, Phantom se enfocó completamente en establecer y expandir su fortaleza subterránea. Nivel -1. Instalaciones operacionales centro de comando. Cámara central equipada con sistemas de comunicación interceptados, mapas tácticos, y estaciones de monitoreo que rastreaban actividades Skibidi en radio de 50 kilómetros. Armería. Almacenamiento seguro para armas recuperadas, munición recolectada, y explosivos improvisados que había fabricado usando químicos industriales encontrados en instalaciones abandonadas. Área médica. Instalaciones básicas de tratamiento usando equipo médico recuperado de hospitales destruidos. Aunque sus capacidades regenerativas hacían tratamiento personal innecesario, mantenía suministros para civiles que podría rescatar en el futuro. Taller principal. Espacio dedicado para mantenimiento y mejora de su equipo personal. Incluía herramientas para metalurgia, reparación de electrónicos, y manufactura de precisión usando materiales recolectados. Nivel -2. Industrias pesadas Forja Phantom 2.0. Versión mejorada de su forja original, utilizando hornos industriales recuperados y modificados para alcanzar temperaturas que excedían 2000 grados. Capaz de trabajar con aleaciones avanzadas y materiales especializados. Procesamiento de materiales. Equipo para separar, limpiar, y preparar materiales recolectados para uso en construcción y manufactura. Incluía baños de ácido para remover óxido, estaciones de pulido para dar forma al metal, y áreas de almacenamiento para inventario organizado. Generación de energía. Sistema híbrido combinando generadores diésel recuperados, paneles solares instalados en edificios de superficie, y diseños experimentales usando energía geotérmica desde la profundidad de la mina. Mantenimiento de vehículos. Espacio para mantener y modificar vehículos que había recolectado, incluyendo camión blindado que había convertido para transporte pesado y varias motocicletas para reconocimiento rápido. Nivel -3. Investigación y desarrollo laboratorio avanzado. Ambiente de cuarto limpio para trabajo de precisión en electrónicos, química, y ciencia de materiales. Equipo incluía microscopios, espectrómetros, y aparatos de prueba recuperados desde instalaciones universitarias. Taller experimental. Área fuertemente reforzada para probar armas, explosivos, y otras innovaciones potencialmente peligrosas. Incluía barreras contra explosiones y sistemas de ventilación para seguridad. Centro de datos. Espacio con clima controlado albergando computadoras recuperadas, servidores, y dispositivos de almacenamiento.
Usado para analizar comunicaciones interceptadas y mantener inteligencia sobre actividades Skibidi. Habitación privada. Espacio personal que había diseñado para eficiencia y comodidad durante períodos extendidos bajo tierra. Incluía área de descanso, taller personal, y espacio de meditación para entrenamiento mental. La gran expedición de recursos. El éxito más significativo durante estos 4 días había sido el descubrimiento y salvamento completo de Morrison's Industrial Salvage Yard, chatarrero masivo que había sido abandonado cuando comenzó el brote pero permanecía intocado por fuerzas Skibidi. El descubrimiento Morrison's había sido operación familiar especializada en reciclaje automotriz, reventa de equipo industrial, y procesamiento de metales. El sitio cubría 47 acres y contenía décadas de materiales acumulados que el dueño anterior había sido demasiado sentimental para descartar. Cuando Phantom primero exploró la ubicación en el día 6, inmediatamente reconoció que había encontrado tesoro que suministraría su construcción de base por meses. Más importante, la ubicación era estratégicamente valiosa porque estaba situada en área industrial que las fuerzas Skibidi aparentemente evitaban, posiblemente porque la falta de actividad humana la hacía poco interesante. La operación de salvamento durante el curso de 2 días, días 6 y 7, Phantom realizó remoción sistemática de todo lo valioso desde el depósito de chatarra. La operación requirió múltiples viajes usando camión blindado que había adquirido y modificado, además de planificación cuidadosa para evitar patrullas Skibidi que ocasionalmente pasaban por el área. Recursos recuperados de Morrison's. Metales y aleaciones. 847 toneladas de chatarra de acero en varios grados y condiciones, 156 toneladas de aluminio incluyendo aleaciones de grado aeronáutico, 89 toneladas de cableado de cobre, tuberías, y componentes, 34 toneladas de metales especializados incluyendo aleaciones de titanio, cromo, y níquel, 12 toneladas de elementos de tierras raras desde reciclaje de electrónicos maquinaria industrial. 23 motores eléctricos variando desde unidades de precisión pequeñas para aplicaciones industriales grandes, 8 generadores diésel en varios estados de reparación, 15 sistemas hidráulicos incluyendo bombas, cilindros, y válvulas de control, 47 herramientas de precisión incluyendo tornos, fresadoras, taladros de prensa, y equipo de soldadura, 156 herramientas manuales de calidad profesional, componentes electrónicos. 2,847 dispositivos electrónicos incluyendo computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, y equipo especializado, 156 millas de cable eléctrico en varios calibres y especificaciones, 89 paneles eléctricos, transformadores, y equipo de distribución, 234 motores eléctricos para varias aplicaciones, 1,567 componentes electrónicos incluyendo resistores, capacitores, procesadores, y dispositivos de memoria, vehículos y partes. 34 vehículos completos en varias condiciones, carros, camiones, motocicletas, 156 motores de varios tipos y clasificaciones de potencia, 289 transmisiones, ejes, y componentes de tren motriz, 1,234 llantas en varios tamaños y condiciones, 2,847 partes automotrices incluyendo alternadores, arrancadores, sistemas de combustible, y electrónicos materiales de construcción. 45 toneladas de concreto y materiales de mampostería, 23 toneladas de madera en varias dimensiones, 156 hojas de madera contrachapada, techos metálicos, y materiales de revestimiento, 89 ventanas y puertas en condición servible, 234 componentes de plomería y back químicos y consumibles. 2,340 galones de productos petroleros incluyendo gasolina, diésel, aceite de motor, y lubricantes, 567 galones de químicos industriales incluyendo ácidos, solventes, y agentes de limpieza, 156 galones de pintura, imprimador, y materiales de acabado, 89 unidades de gases de soldadura y consumibles, 234 unidades de varios materiales consumibles. El transporte y organización mover tal cantidad masiva de materiales requirió logística cuidadosa y múltiples viajes. Phantom utilizó transporte primario, camión blindado capaz de cargar 4 toneladas por viaje, transporte secundario, sistema de remolque que había improvisado para 6 toneladas adicionales por viaje, transporte de emergencia. Varias motocicletas para movimiento rápido de artículos críticos. El transporte total requirió 47 viajes de ida y vuelta durante 2 días, cada viaje cuidadosamente cronometrado para evitar patrullas Skibidi y minimizar riesgo de detección.
Los materiales fueron sistemáticamente catalogados y organizados conforme llegaban a la base, con artículos prioritarios yendo para uso inmediato y el resto almacenado para proyectos futuros. Impacto de recursos en capacidades de base. Capacidad de construcción. Aumentada 2,400%, capacidad de manufactura. Aumentada 1,890%, duración de autosuficiencia. Extendida desde semanas hasta meses, capacidades de combate. Mejoradas a través de materiales disponibles para producción de armas y armadura, rango operacional. Expandido a través de mejora de vehículos y disponibilidad de equipo. Los desarrollos técnicos con recursos masivos ahora disponibles, Phantom había podido acelerar desarrollo de tecnologías avanzadas que serían críticas para la próxima escalación en conflicto. Sistemas de comunicación avanzados usando equipo recuperado, había establecido red de comunicación que podía monitorear comunicaciones Skibidi, interceptar y decodificar transmisiones entre diferentes facciones Skibidi, rastrear actividad de la alianza. Detectar cuando cameramen, speakermen o televisionmen comenzaran operaciones en el área, coordinar con supervivientes, mantener contacto con grupos civiles rescatados y proporcionar asistencia continua, sistema de alerta temprana, alertarlo para amenazas que se acercaran o oportunidades para intervención, programa de desarrollo de armas hojas Phantom Mark II, versión mejorada de sus armas características incorporando materiales descubiertos en el depósito de chatarra. El nuevo diseño incluía durabilidad mejorada a través del uso de aleaciones de titanio de grado aeronáutico, sistemas eléctricos mejorados proporcionando 300% mayor capacidad de descarga, diseño modular permitiendo modificación rápida en campo para amenazas específicas, sistemas LED avanzados optimizados para efectos de guerra psicológica puños trueno Mark II, rediseño completo de sus sistemas de armas eléctricas. Aumento de potencia de salida a través de matrices de capacitores mejoradas, mejor disipación de calor previniendo sobrecalentamiento durante combate extendido, sistema de acoplamiento modular permitiendo diferentes tipos de ataques eléctricos, integración con sistemas de armadura para defensa eléctrica coordinada plataforma de armas pesadas, nueva categoría de armas diseñada para enfrentar amenazas Skibidi grandes. Railgun portátil capaz de penetrar objetivos fuertemente blindados, dispositivos explosivos específicamente calibrados para fisiología Skibidi, armas de negación de área para controlar ambiente del campo de batalla, armas de apoyo para asistir fuerzas humanas durante operaciones conjuntas. Proyecto de mejora de armadura de combate Mark II. Mejora comprensiva utilizando materiales avanzados. Protección en capas combinando placas cerámicas, malla metálica, y materiales compuestos, sistemas de energía integrados apoyando capacidades de armas mejoradas, sellado ambiental proporcionando protección contra amenazas químicas y biológicas, diseño modular permitiendo reconfiguración rápida para requisitos de misión específicos sistemas de sigilo, capacidades de ocultamiento avanzadas. Camuflaje activo usando tecnología de pantalla recuperada, materiales de amortiguación de sonido reduciendo firma acústica, sistemas de manejo de calor minimizando detección infrarroja, capacidades de guerra electrónica interfiriendo con sensores enemigos. La preparación final para el final del día 8, Phantom había establecido base de operaciones que superaba cualquier cosa que había imaginado durante su planificación inicial. Su fortaleza bajo tierra combinaba seguridad de grado militar con capacidades de manufactura de escala industrial, apoyada por recursos que durarían meses de operaciones intensivas. Pero más importante, había desarrollado capacidades y tecnologías que le permitirían enfrentar amenazas que iban más allá de cualquier cosa mostrada en la serie original. Si su teoría sobre desarrollo Skibidi acelerado era correcta, necesitaría cada ventaja que pudiera crear. Parado en su centro de comando, rodeado por pantallas mostrando actividad Skibidi a través de la región, Phantom sabía que la fase de preparación estaba terminando. Reportes de inteligencia sugerían que escalación mayor era inminente. Cualquier cosa que G-Toilet estuviera planeando, comenzaría pronto. Y cuando lo hiciera, él estaría listo. Estadísticas finales día 8. Construcción de base. 78% completa, reservas de recursos. Suficientes para 6 meses de operación independiente, capacidades de combate. Mejoradas 450% desde llegada, red de inteligencia. Monitoreando 127 posiciones Skibidi activas, contactos civiles. 195 individuos rescatados proporcionando inteligencia continua, evaluación de amenaza. Escalación mayor esperada dentro de 72.